Bienvenidos a Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Mi nombre es Daniela Bejarano. Y mi nombre es Juliana Galvis y estos son nuestros titulares. Para hoy les tenemos el nuevo video de Evan Kraft. Más adelante nos vemos. Para hoy les traigo el impresionante testimonio de un joven que casi pierde la vida. No se lo pierdan, nos vemos más adelante. Tú no sabrás todo lo que Dios puede hacer a través de ti hasta que te decidas a caminar por fe. En el cuestionario, el pastor Darío Silva nos habla de la fidelidad. Hoy en el noticiero, el nuevo gimnasio cristiano de la ciudad de Armenia se destaca entre los mejores colegios del país. Nos vemos más adelante. Este mes en la revista Hechos y Crónicas Digital de marzo no se pierda la entrevista a Giovanni Olaya, vocalista de la banda Pescado Vivo, que nos enseña cómo surfear las olas de la vida. Iniciamos con el poder de Dios porque Él es capaz de transformar cualquier vida. Así se lo mostrará el siguiente testimonio que nos trae Juliana. Hoy veremos el testimonio de un joven que debido a sus excesos estuvo al borde de la muerte. Bueno, mi nombre es Sebastián, pues vengo de una familia que la conforman mis papás y mi hermana. El hogar desde siempre fue pues un hogar disfuncional. Mi papá alcohólico, drogadicto, conflicto con mi mamá, pues violencia intrafamiliar y bueno, así crecimos y pues eso nos afectó a mi hermana y a mí pues desde siempre. Mis papás se separaron 3 veces. Y en la última fue cuando yo tenía 17 años. En las 2 primeras pues nos íbamos mi hermana y yo, mi hermana, mi mamá y yo salíamos a vivir con la familia y eso, pero pues regresamos. Y ya cuando en la tercera y última separación yo tomo la decisión de quedarme con mi papá, también por el hecho de que a mí en el colegio ya en los últimos grados de 11 me gustaba mucho la rumba y las amistades y estar por ahí. Entonces me conquistó ese mundo y a mi papá pues también le gustaba, entonces decido quedarme con él y pues mi mamá y mi hermana emprenden un camino ellas dos. Después de ahí empezamos pues, con lo mismo en la fiesta, en todo, hasta que se fueron complicando las cosas, empezaron a haber problemas, empezaron a haber mucho conflicto entre nosotros, muchas peleas, porque igual yo cuando tomábamos le sentía como mucho rencor por el hecho de que mi mamá ya no estuviera conmigo. Y bueno, yo empiezo a tener como una vida más por fuera, a buscar amistades, entonces conozco las drogas. Sebastián decide quedarse con el papá y perdimos prácticamente el contacto durante 10 años. Durante esos 10 años aproximadamente nos hablamos unas 3 veces. Obviamente me llamaba cuando él estaba tomado a pedirme perdón o a decirme que me quería y ya. Yo decidí, digamos que de alguna manera, dejar que él viviera esa vida, que él entendiera y aprendiera que tenía que buscar un cambio, pero pues nunca nos imaginamos de qué manera iba a ser el cambio. Y bueno, empieza así como mi vida muy fuerte, a vivir muy rápido, muchas cosas. Yo conseguía trabajo y no duraba en los trabajos, en las carreras que empezaba no tenía fundamento de nada porque pues se me iba todo en todos los recursos que se invertían o que yo conseguía, se acababan, entonces perdía los trabajos, me retiraba de estudiar. Entonces mi papá se cansa también de esa situación y me echa de la casa y yo empiezo a vivir solo en habitaciones o donde amigos y eso, empiezo a vivir así solo y pues a buscar trabajo.
Hasta que en una casa que él tiene, que estábamos construyendo, que él estaba construyendo, él deja un apartamento ahí en obra gris, en ladrillo y la acomodamos para que yo me fuera a vivir allá y pues ya también estuviera pendiente como de las cosas ahí, y yo me voy a vivir allá solo. Entonces esa soledad allá fue terrible, porque pues nada, yo ya no tenía amigos, ya yo me la pasaba ahora tomando ya solo, consumiendo. En esa casa hasta llegué a llevar a jíbaros, entonces se hacían fiestas, yo alquilaba la casa para que se hicieran ese tipo de rumbas donde se consumía mucho y vendían y todo, entonces eso fue un desorden y cada vez me sentía más vacío y ya empecé a ser problemático, hasta que un día yo vivía en un 5.º piso y de ahí para abajo pues estaba un piso en construcción y vivían otras personas en los otros pisos. Y yo me quedo dormido, no recuerdo cómo, me quedo dormido en el pasillo para subir al apartamento, me quedo dormido, yo caigo, ¿cómo? No se sabe, pero yo me caigo por la escalera dándome un golpe muy fuerte en la cabeza, pero no recibo atención médica porque pues no hubo sangre. Y pues por la fama que yo tenía, él está borracho, dejémoslo dormir, no llamemos a nadie, esperemos. Pasan 2 horas, 3 horas, 4 horas y el borracho no se levanta hasta que pasan 24 horas y no me levanto, broncoaspiro y ya empiezo a tener complicaciones. Y ahí llaman, entonces ahora sí llaman a mi papá dice llamen a la ambulancia. Me había enterado que Sebastián estaba consumiendo, entre otras cosas, bazuco y bueno, yo acudo a una iglesia cerca de donde yo vivía y me siento en una de sus sillas y yo le dije, Señor, yo no quiero que mi hijo llegue a la calle. Tú harás tu voluntad en él y me ayudarás a aceptar lo que tú tengas para él. A los 8 días Sebastián se accidenta, yo me entero al siguiente día, hacia el mediodía más o menos, que me llamó el papá a decirme que tengo que asistir al hospital a ver cómo estaba él porque era la única persona que dejaban ingresar. Me trasladan para el hospital de Suba, me hacen muchos exámenes, pensaron que era una sobredosis, no sale nada, yo no respiro por mí mismo, sino que tengo que usar un oxígeno, hasta que ya descartando ya toda posibilidad de que fuera algo que yo me había consumido, me hacen un TAC cerebral y resulta que él tenía un trauma craneoencefálico severo cerrado con hemorragia interna y ya estaba muy avanzado y necesitaba una cirugía inmediatamente. Yo llego al hospital de Suba, obviamente en una angustia impresionante, en una depresión terrible, descontrolada de alguna manera porque todo pensé menos que la vida de Sebastián fuera a llegar a ese punto. Y cuando yo entro a ver a Sebastián en la sala de reanimación que lo tenían, pues con respirador, con cantidad de máquinas conectadas ya a él, yo digo, Señor, esto no fue lo que yo te pedí, obviamente pues en angustia,
en tristeza y de todo. Digo, Señor, esto no fue lo que yo te pedí, esto no fue lo que yo quería para mi hijo, y Sebastián es trasladado al hospital, bueno, recibe todas sus atenciones. Buscan un hospital de mayor nivel para poderme hacer la cirugía y me trasladan del hospital de Suba al hospital del Tunal, donde había un neurocirujano y pues me operan. Entró en un coma inducido y duró un mes en coma, sin pronóstico. Los doctores no sabían si yo me iba a despertar, qué iba a pasar, qué secuelas podían quedar. Podía despertarme y no acordarme de quién era yo, de quién era mi familia, podía de pronto perder la movilidad en mis brazos o no volver a caminar o sencillamente no despertar. Y así pasan 30 días en coma, y ya cuando me iban a practicar, en esa semana me iban a practicar un procedimiento, me iban a hacer un procedimiento y bueno, por la gracia de Dios, yo despierto antes de que me hicieran ese procedimiento y bueno, me empiezan a atender, me empiezan a preguntar cosas y pues yo doy respuesta a todo lo que me preguntaron, mi nombre, el nombre de mi mamá, el nombre de mi papá, preguntas como muy precisas y yo doy respuesta a eso y bueno, me dan de alta. El día que le dan la salida del hospital del Tunal, yo busco al neurocirujano y le digo, bueno doctor, él sale del hospital, ¿en qué condiciones? Y yo qué voy a hacer con él si el problema de él es de adicciones. O sea, yo a dónde lo tengo que llevar o qué tengo que hacer, porque simplemente me dan una fórmula y ya yo qué hago. Y él me dijo, tranquila mamá, usted lo que tiene es que llevarlo a una cita de psiquiatra. Empiezo a tener citas con psiquiatría y el psiquiatra me dice, bueno, Sebastián, usted se quiere recuperar de todos estos temas de alcohol, de drogas. ¿Usted cuántos años tiene? Y yo le decía, no, tengo 25. Y me decía, ¿usted quiere tener éxito en su vida? ¿Usted quiere lograr grandes cosas, ser una persona pues exitosa? Todo usted lo puede lograr, pero usted si quiere, yo lo puedo ayudar. Yo le decía, no doctor, yo quiero cambiar mi estilo de vida, estoy cansado de todo ese mundo. Y me dijo, sí, bueno, entonces usted tiene para pagar, en psiquiatría le vale las citas esto tantas veces al mes. Bueno, empezó a hacer un poco de cuentas y me dijo, esto le puede valer, y me saca un valor así súper alto y yo le dije, uy no doctor, yo no puedo, y me dijo, ¿cierto que no? Entonces yo le tengo una terapia que mire, le va a valer esto, 0 pesos. Y yo, sí doctor, ¿y cómo se llama? Me dice, se llama logoterapia cristocéntrica. Entonces lo primero que usted tiene que hacer es que se va a empezar a leer estos libros de la Biblia. Empezó a darme unos libros, Job, Eclesiastés, Proverbios, bueno, me dio en un orden, me dijo, se va a ver estas películas y ahora usted de aquí en adelante va a empezar a orar todos los días y va a hacer deporte, y yo le dije, no, pues claro. Yo siempre pensé que lo iban a mandar, era como a una clínica de rehabilitación o alguna cosa así, pero no. Entonces, bueno, ya entramos a la cita con el psiquiatra. Yo sentí que en ese momento el Señor empezó a hablarnos de alguna manera, buscando pues como rescatar y sacarnos de ese abismo oscuro en el que estábamos todos definitivamente. Con mi mamá empezamos a hacer todo lo que Él nos mandó y fue como Dios hablándonos a través de muchas personas, porque yo pensé que me iban a mandar pastillas y un poco de cosas y no. Me dieron una pastilla espiritual y llegamos a casa sobre la roca ese día. Me gustó la palabra, todo, y ese mismo día paso al frente, le entrego mi vida al Señor
con mi mamá y ahí empezamos nuestro proceso. Al mes me estaba bautizando. Yo en este momento le hablo a muchas mamás y a muchas familias que están pasando por situaciones similares a las que nosotros hemos pasado, que uno encuentra esa luz que uno no ve, que es la luz del Señor, la encuentra uno en las personas que menos piensa. Le doy gracias a Dios porque en Casa Sobre la Roca hemos aprendido que Dios usa también a los médicos, a la medicina, para mostrarnos la bendición que Él nos da. El Señor transformó mi vida de una forma que yo nunca lo imaginé. Recuperé mi familia, recuperé mi vida, soy una persona completamente feliz y yo le digo a todos los que están escuchando este testimonio que sí hay una salida a todos los problemas, no importa cuál es tu problema, el Señor está esperándote con los brazos abiertos para que lo recibas y dejes que Él empiece a guiar todas tus cosas, a moldearte, a cambiarte y cada cosa se va solucionando en su momento. Aun cuando no podamos ver ni entender las situaciones, siempre habrá un nuevo amanecer en Dios. Hoy Sebastián y su mamá trabajan juntos y están cada vez más unidos. Recuerde que las puertas de nuestra iglesia, Casa Sobre la Roca, están abiertas para usted y su familia. Los esperamos dentro de 8 días con nuevas historias de vidas transformadas gracias al poder de Dios. ¿Ya actualizó su playlist de música cristiana? Pues para que lo haga llega Vanessa Garzón con la cruz y el pentagrama. El californiano Evan Craft es considerado uno de los cantantes cristianos con más tendencia entre los jóvenes. Nos presenta un nuevo sencillo que se llama Desesperado. Es una canción con mucho ritmo latino que nos dice que cuando no tenemos la misericordia y el perdón de Dios en nuestras vidas, estamos desesperados. Solamente su paz nos da tranquilidad y una vida llena de bendiciones. Soy un náufrago, a casa sueño volver. Hay mucha sed en mi alma y yo estoy perdiendo mi fe. Caí por promesas vacías, espejismo de pura mentira. Casi muero en esta sequía, solo dame una gota de agua viva. Vuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu gracia y tu perdón. Sin ti yo sé que nada soy. Eres mi destino, Dios. Desesperado. I'm desperate, I confess I'm a mess, and I'm finally here at the end of myself. Quería ser aventurero, pero ya soy extranjero, and now I'm calling out for help. Tenía un pie en la tumba, felt like I was doomed, but my failures you turned around. Spoke to these dry bones, these huesos secos, guide me to your heart, my promised land. Dame una gota de agua viva. Devuélveme a la vida. Desesperado, llévame a tu corazón. Necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol. Desesperado, por tu
Llévame a tu corazón, necesito de tu amor, más que el aire, más que el sol, desesperado por tu gracia y tu perdón, sin ti yo sé que nada soy. Para la otra semana les tenemos el más reciente video de una linda pareja cristiana. Veamos qué nos trae para hoy el pastor Darío Silva en el cuestionario. Adelante, María Margarita. ¿Qué tan fieles hemos sido en nuestra relación con Dios, con nuestra pareja, con nuestra familia e hijos? En el cuestionario, el pastor Darío Silva nos da una completa información sobre la fidelidad. Pastor Darío, en el cuestionario hemos venido analizando su libro del fruto eterno y hoy nos corresponde la fidelidad. Queremos saber cómo profundiza sobre este interesante tema en su libro. Bueno, lo primero que hago es aclarar la diferencia de traducción o de versión que se presenta entre las tradicionales de las Sagradas Escrituras y la nueva versión internacional. Porque las tradicionales decían fe y la nueva dice fidelidad. Es bueno aclarar, el vocablo empleado por San Pablo es la palabra griega pistis. A veces en los idiomas originales de la Biblia, las palabras pueden significar una de dos o más cosas según el contexto. Por ejemplo, en el hebreo emuná, como en el griego pistis, pueden significar fe o fidelidad. En realidad, con las versiones de la Biblia, lo que la gente debe entender es una cosa simple y elemental, desprendiéndose de prejuicios tontos. Cambia el lenguaje, pero no cambia el mensaje. Fidelidad lo que significa realmente es fe mutua. Como fruto del Espíritu Santo me transmite esta idea. Yo soy fiel con Dios porque Dios es fiel conmigo. Ese estado de seguridad y la fidelidad de Dios hace que yo esté seguro de mi fidelidad hacia Él. Pero para poder profundizar un poquito en el tema es necesario entender que la fe misma es un concepto integral, pero se distingue en la Biblia en tres niveles diferentes. Hay fe salvadora, hay fe como don del Espíritu Santo y hay fe como fruto propiamente del propio Espíritu. Pastor, entremos en materia. Hablemos acerca de la fe salvadora. ¿Qué nos puede decir? Bueno, como su nombre lo indica, es la fe que nos da la salvación. Yo no necesito tener la capacidad de calmar tempestades, de expulsar demonios, de sanar enfermos, etcétera, para ser salvo. Me basta creer en Jesucristo. En Romanos 10, 8, 9, el apóstol San Pablo la describe muy bien. Él dice que la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, y que esta es la palabra de fe, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, ahí va la fe, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca lo que se cree en el corazón. Basta creer y confesar nuestra fe en Jesucristo para tener la salvación eterna. No es necesario ningún esfuerzo adicional de nuestra parte. Yo supe que se habían echado al vuelo las campanas cuando en el año 1999, tal vez del siglo pasado, la Iglesia de Roma y la Iglesia luterana firmaron una declaración en la cual reconocían, poniéndose de acuerdo por primera vez en 500 años, que la salvación es únicamente por medio de la fe. Sin embargo, a poco andar, Roma ya en el año 2000 declaró jubileo y lanzó una emisión de indulgencias plenarias. Eso es borrar con el codo lo que se escribe con la mano, con todo respeto. Porque si yo necesito indulgencias plenarias y jubileos y méritos personales para ser salvo, ya no soy salvo por medio de la fe. Las buenas obras son el testimonio de la fe, pero no contribuyen a la salvación. Yo no me puedo ganar el cielo por el sistema de cuotas mensuales, como comprar una casa, que a medida que yo voy haciendo buenas obras aquí, aseguro mi casita en el cielo. No es verdad. Me salvo únicamente y exclusivamente por la fe en Jesucristo. Ahora, hago buenas obras para mostrar mi fe. Las obras son el reflejo de la fe. La fe es el sol. Las obras son el calor que el sol produce.
En otras palabras, hago buenas obras porque soy salvo. No hago buenas obras para poder llegar a ser salvo. Pastor Darío, entonces, ¿cómo abordar la fe como un don? Pues es un tema que se ha descuidado mucho, aun cuando hay que reconocer a nuestros hermanos de los movimientos pentecostales y carismáticos en el protestantismo, que dentro del catolicismo se llamaron de la renovación del Espíritu Santo, que se practicaron los dones. El don de fe es propiamente el combustible de los milagros. Es una dotación de poder para realizar cosas imposibles. Jesucristo lo definió muy bien en Mateo 17:20. Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió, les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá y se trasladará. Para ustedes nada será imposible. Lo recalco otra vez, nada será imposible al que tiene fe tan grande como un grano de mostaza. El problema es que muchas personas piensan que necesitan una montaña de fe para mover un grano de mostaza. Y hasta suponen que la fe de Moisés, Elías, Eliseo eran unas cosas enormes, colosales. No es verdad. Un granito de mostaza que se siembra, echa raíces, saca a la luz el tallo, la fronda, y se vuelve un árbol gigantesco en el cual, como dice el Señor, hasta las aves del cielo cantan alabanzas al Creador. En nuestras vidas hay muchas montañas, no solo físicas. Hay montañas sentimentales, montañas de dinero, montañas de enfermedad, montañas de múltiples problemas que nos impiden avanzar, que no nos dejan prosperar en nuestra vida diaria. Una de las montañas más difíciles de retirar es la del dinero. Entonces, una técnica simple que yo me he acostumbrado a realizar en mi vida es orar, identificando la montaña que tengo al frente, el obstáculo que me impide avanzar, y pidiéndole al Señor, por medio de mi pequeño grano de mostaza, que la remueva. He visto grandes cosas a través de esa técnica tan sencilla. Es un poder extraordinario el que nosotros desatamos cuando entendemos esta cosa elemental. La fe no es mental, la fe es cordial. No es con tu cerebro, sino con tu corazón, con lo que crees. La mente duda, es un instrumento de razonamiento. Cuando tu mente dude, pregúntale a tu corazón, oye, ¿tú crees que Dios es? Tu corazón va a decir que sí. Luego repregúntale, ¿tú crees que Dios puede? Tu corazón va a decir, claro, Dios puede todo. Entonces vence con la fe de tu corazón la duda de tu mente. Ese, me parece, es el grano de mostaza que hay que poner a funcionar. Pastor, nos queda entonces solamente la fe como fruto del Espíritu Santo. El análisis que se hace sobre este misterio es necesariamente precario, porque Dios es incomprensible, aunque es conocible. Yo puedo conocer a alguien y no comprenderlo. Nos ocurre mucho a los casados con la esposa, por ejemplo, que la conocemos y la amamos, aunque no la comprendemos. Asimismo, podemos conocer y amar a Dios sin comprenderlo. Lo que llamamos fe como fruto del Espíritu Santo es propiamente la fidelidad, es decir, la fe mutua. Es una seguridad que yo tengo en mi corazón de que aunque atraviese por pruebas y desiertos, Dios estará conmigo, que su sombra me protege todo el tiempo, que Él me acompaña siempre y me saca de las dificultades. En 2 Timoteo 2:13 voy a mirar algo. Dios es fiel por su propia naturaleza. Dice el apóstol San Pablo a sus discípulos, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Si Dios dejara de ser fiel, se estaría rectificando, se estaría traicionando, por lo tanto dejaría de ser Dios. Es fiel a sí mismo sencillamente porque es Dios. Como es fiel en su naturaleza, es fiel en su expresión, fuera de su persona. Por ejemplo, es fiel en sus pactos. Los contratos firmados por Dios de su puño y letra, digamos así, con la huella digital al lado, se cumplirán irremediablemente. Voy a ir a Deuteronomio 7:9 para poner un solo ejemplo. Reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación. Oiga bien, como es fiel,
cumple su pacto. Y además aquí se nos muestra en esta porción bíblica que los pactos de Dios traen bendiciones hereditarias de generación en generación. Hizo un pacto con Noé para crear una nueva humanidad. Hizo un pacto con Abraham para restablecer la relación con el propio Dios verdadero. Hizo un pacto con Moisés para sacar al pueblo a libertad. Hizo un pacto con David, según el cual de su descendencia vendría el Redentor. Y si se han cumplido el pacto noémico, el pacto abrahámico, el pacto mosaico y el pacto davídico, ¿qué nos hace pensar que no se cumplirá el nuevo pacto, el pacto eterno y definitivo que firmó con nosotros? Dios es fiel. Por lo tanto, Dios cumple sus pactos, sus contratos, porque no puede traicionarse a sí mismo y porque donde puso su firma, Él cumplirá irremediablemente. Ahora, es también fiel en su amor. Allí mismo en Deuteronomio 9, la segunda parte del versículo que acabo de leer, nos dice, muestra su fiel amor, fidelidad en el amor, a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Claro, es fácil amar a Dios, es difícil obedecerlo. Pero lo que la gente tiene que entender en forma terminante y clara es que el amor se muestra con la obediencia, que la obediencia es un fruto del amor. Yo amo a Dios y por lo tanto lo debo obedecer. Si lo desobedezco es porque no lo amo con todo mi corazón. Hay que mejorar la obediencia. Ahora, es fiel en su poder. La persona que quiera mirar el poder de Dios en operación puede mirar con frecuencia el libro de los Salmos. Allí me parece que el rey David nos ofrece claves maravillosas. Por ejemplo, en el Salmo 89, versículo 8, voy a leer. ¿Quién como tú, Señor, Dios Todopoderoso, rodeado de poder y de fidelidad? Fiel en su poder, poderoso en su fidelidad. Y es muy triste ver, aún entre los propios cristianos, gente que no es fiel, aunque dicen tener el poder del Espíritu Santo. ¡Qué contradicción! Y hay muchos seres humanos que son poderosos, pero no son fieles. Hay poderosos económicos, militares, políticos, religiosos, que son infieles, que la infidelidad los ha llevado a tener ese poder en la economía, en la milicia, en la política, en la religión, etc. Pero en cuanto a Dios, su fidelidad es poderosa, su poder es fiel. Por eso es también fiel en sus promesas. Atención, por eso, para citar un solo ejemplo, el autor de Hebreos en su maravilloso libro, capítulo 10, versículo 23, advierte, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Si Dios es fiel, yo puedo esperar con certeza que se va a cumplir el pacto que conmigo firmó. Esperanza y fidelidad, esas son las dos virtudes. Debemos ser fieles a un Dios que es fiel. Debemos esperar con fidelidad el cumplimiento de las promesas de un Dios fiel. Entonces, como fruto del Espíritu Santo, la primera forma de expresión de la fidelidad humana es fidelidad a Dios. Pero la fidelidad a Dios es solo el madero vertical de la cruz. Pero la cruz tiene un madero horizontal que se extiende hacia mi relación con los demás, con el prójimo. Y entonces allí también hay que trabajar para que la cruz sea completa, para que tenga paral y travesaño por igual. Pastor, ¿y esa fidelidad horizontal de la que nos habla, cómo se manifiesta? A través del testimonio, no hay otra forma de hacerlo. Porque el cristianismo, repitámoslo por enésima vez, tiene elementos religiosos, pero no es un sistema religioso, sino un sistema de vida, un lifestyle, como se dijo por algún teólogo moderno, de esos que han sido tan denigrados, pero que dijeron buenas cosas a pesar de que cometieron muchos errores. El Salmo 40:10, para que vayamos al gran maestro de adoración y relación con Dios, que es el rey David, nos dice de manera muy clara lo siguiente: no escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu gran amor y tu verdad. Es decir, David vivía proclamando a voz en cuello delante de toda la gente, de sus gobernados y también de sus iguales cuando entraba en contacto con reyes de otras naciones, etc., la bondad, la fidelidad de un Dios bondadoso y fiel. En el cristianismo de hoy lo que se ven son muchos cristianos 007, agentes del servicio secreto del Señor,
no hablan en público para que los agentes de Satanás no los descubran y cosas así. Pero en el reino de Dios no hay servicio secreto. En el reino de Dios todo lo que se habla en secreto se proclama desde las azoteas, como dijo Jesucristo. Entonces nosotros debemos ser fieles en el testimonio, hablar abiertamente del Señor para que todos sepan que Él es fiel. Por eso nosotros seremos fieles con Él. Ahora, aunque sé que el tema es bastante antipático para muchas personas, hay que ser fieles también en diezmos y ofrendas. El Señor ha establecido unas leyes económicas en las Sagradas Escrituras que todos debemos cumplir. Allí nos cobra un pequeño impuesto, es voluntario, claro, pero es lo que Él recomienda que hagamos para que nuestras finanzas funcionen bien. Si somos fieles en el dar, Él será fiel en darnos, porque nunca aparece en las Sagradas Escrituras una porción que diga, estire las manos para recibir sin dar, sino dé para que yo le pueda dar. En los Estados Unidos de América es lamentable ver la situación de dos comunidades, y estoy hablando de cristianos evangélicos solamente. Los afroamericanos y los latinoamericanos son las más pobres. Pero cuando entidades cristianas de mucho relieve, como la asociación que dirige Bob Woodward en California, hacen una encuesta, aparece la razón de esa pobreza, de esa limitación económica. Son los afroamericanos y los latinos los que menos apoyan económicamente sus iglesias. En cambio, los anglosajones, en cuyas congregaciones el diezmo alcanza al 75 y hasta el 80% de la membresía, son gente próspera, porque lo que usted siembra es lo que va a recoger. Y en la teología del reino de Dios está perfectamente claro que el dinero es también una semilla que produce fruto. En el libro 2 de Crónicas hay una historia del rey Ezequías. Él se preocupó mucho cuando fue coronado como monarca del pueblo de Dios, porque la gente andaba en una cantidad enorme de problemas. Y entonces, ¿qué dijo el rey? Vamos a revisar lo que está pasando con la relación hacia Dios. Y lo que encontró dramáticamente es que la gente había dejado de diezmar, como lo ordenaba la ley de Moisés. Por lo tanto, ordenó, cuanto lo primero, vamos a diezmar, vamos a restablecer la sana costumbre de devolverle a Dios esa pequeña parte de lo mucho que Él nos da. Ahora, si usted, querido televidente, no diezma, no es mi problema, es su dilema. Yo solo doy completa la palabra de Dios. Vaya a su iglesia, no importa la que sea, católica, ortodoxa, protestante, apóyela con su diezmo y después hablamos a ver si le estoy diciendo una mentira. No le digo que lo traiga a mi iglesia, solo si es miembro de ella, lo puede hacer allí voluntariamente. Pero simplemente estoy enseñando un principio que ofrece multiplicación. El que es fiel en el dinero, recibe abundancia de dinero. Ahora, hay que ser fieles también a la palabra de Dios. Hablando del buen creyente y del buen siervo de Dios, el apóstol San Pablo escribe a su discípulo Tito, a quien había nombrado obispo de la iglesia en Creta. Debe apegarse a la palabra fiel, habla de la Biblia, según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y refutar a los que se opongan. Hoy en día, la sana doctrina se está volviendo como hierba exótica. Estamos siendo inficionados por una cantidad de corrientes ajenas, exógenas al cristianismo verdadero. No hay fidelidad a la palabra. No hay fidelidad a los textos bíblicos. La ortodoxia está desapareciendo, lamentablemente. Y yo creo que debemos ponernos de acuerdo de alguna manera, manteniendo un diálogo entre las diferencias que a veces nos distancian, para lograr un conjunto de doctrinas esencialistas, lo que hemos creído todos en todo lugar y en todo tiempo, y seguir fieles a la palabra, porque de lo contrario, muy pronto tendremos un mestizaje espiritual insoportable en el pueblo del Señor. Fieles a la palabra, porque la palabra de Dios es fiel con nosotros. Ahora, hay que ser fieles en las pruebas. Algunos, cuando llega la menor dificultad, inmediatamente traicionan a Dios. Hay que ser fieles en la tentación. Exactamente cuando la tentación viene es cuando se prueba a fondo la fidelidad de nosotros a la virtud de Dios. Me gustaría recordarles al prototipo de infidelidad que presenta toda la historia humana. A ver si de pronto el nombre les suena y se ponen a temblar un poco con este tema. Judas Iscariote. Observe cómo es Judas y observe lo que no es Judas.
y escoja su camino. Si yo soy como Judas, no soy fiel. Si actúo contrariamente a como actuara Judas, entonces soy una persona fiel. La fidelidad del Padre, transmitida por medio del Hijo, bajo el poder del Espíritu Santo, debe guiar nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestros sentimientos, todo lo que somos, todo lo que decimos, todo lo que hacemos y todo lo que omitimos hacer. La infidelidad nace de la falta de identidad, pero cuando tú sabes lo que eres, un hijo de Dios, entonces sin duda serás una persona fiel. El poeta inglés John Dryden dijo: la fe sube por las gradas que el amor ha construido y mira por la ventana que la esperanza ha abierto. Con la visión en acción, seguimos en Hechos y Crónicas. Más adelante en el noticiero, Hechos y Crónicas lamenta el fallecimiento del doctor José Luis Azumendi. El nuevo gimnasio cristiano, entre los mejores colegios del país, joven de la Fundación Más, Misericordia, Amor y Servicio, asciende en el Ejército de Colombia. Hechos y Crónicas estuvo dialogando con el comandante de policía del Cesar. Esto y mucho más en el noticiero. La rigurosidad periodística nos caracteriza. Por eso llega Camila Chaparro con la mejor información de Colombia y el mundo. En Hechos y Crónicas Televisión, lamentamos el fallecimiento del médico y científico José Luis Azumendi. El médico veterinario especialista en patología clínica, José Luis Azumendi, falleció debido a una falla cardíaca. En los corazones de cientos de personas queda el recuerdo de un hombre entregado al servicio médico, en busca del bienestar del prójimo, que sin importar estrato o condición socioeconómica, daba a todos los mismos tratos. Fue director científico de la Fundación Colombiana de Estudios de Parásitos, FUNCEP. Sus tratamientos médicos fueron de alivio para la salud de personas enfermas de esclerosis y fuertes patologías. La Fundación Más, Misericordia, Amor y Servicio, en cabeza de Esther Lucía y el pastor Darío Silva Silva, lamentan el fallecimiento del doctor José Luis Azumendi. Su amistad hacia la fundación se mantuvo hasta el día de su muerte, ayudando a cientos de personas. En vida, adelantó importantes investigaciones para la ciencia colombiana y el mundo. Sus estudios para tratar la esclerosis lateral amiotrófica le dieron un renombre entre pacientes y reconocidos expertos. En Hechos y Crónicas, extendemos nuestras condolencias a su familia y amigos. Paz en su tumba. El nuevo gimnasio cristiano de Armenia se posiciona entre los mejores colegios del país por su educación integral. El nuevo gimnasio cristiano de la ciudad de Armenia es considerado uno de los mejores colegios educativos del eje cafetero, consolidándose año tras año como una oferta académica de alto nivel en el departamento del Quindío. Los principios y valores cristianos son fundamentales en la formación integral que se les brinda a los estudiantes. Como resultado de esto, se han destacado en pruebas nacionales que miden el nivel educativo de las instituciones y alumnos. Una de ellas es la prueba Saber 11, donde sus grados superiores han obtenido reconocimientos y méritos académicos. Su rector es Alexander Agudelo y permanece orgulloso por el notable desempeño de los alumnos y profesores, reconociendo sin dudar que la fe cristiana hace que los estudiantes sean más comprometidos con sus sueños a diferencia de otros. Bueno, para nosotros como Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano es una alegría muy grande informar que este año ya salieron los resultados de las pruebas Saber 2020 y a esta promoción le fue muy bien a nivel nacional. Están ocupando nosotros el puesto 63 entre 9.808 colegios. Mejoramos de estar en el puesto el año pasado de 155 al puesto 63, como les decía antes, y pues para nosotros de verdad es un motivo de mucha gratitud
darle gracias al pastor Jorge Enrique, a su esposa Lina María por todo su compromiso, por toda la perseverancia en este proyecto que sé que es un proyecto dado por Dios a través de nuestro pastor Darío Silva, porque la educación es un medio para la evangelización. Actualmente la institución educativa se ubica de segundo lugar a nivel departamental y en el puesto 63 a nivel nacional entre 9.808 colegios de calendario A. Además ocuparon el primer lugar de inglés en calendario A. Cada día nosotros debemos estar siempre pensando en mejorar en todos los niveles en nuestra educación. Ese fue algo de los objetivos que nos trazamos, en poder llegar a tener esa educación integral. Y hemos tratado de buscarlo y hacerlo de todas las maneras posibles. El año pasado, aunque fue un año complejo, un año donde nos tuvimos que adaptar a esta virtualidad, pues se logró hacer y pues allí vemos los frutos. Muchas gracias a todo nuestro cuerpo directivo, a la coordinadora académica, la ingeniera Diana Yomara Quintero, y a todo el grupo de docentes que se dispusieron para poder enfrentar este nuevo reto. El pastor Lorenzo Nicolás Klink será recordado por su compromiso en la expansión del reino de Dios en la tierra. El pastor Lorenzo Nicolás Klink murió a los 91 años de edad luego de una larga vida dedicada a la misión evangélica de la ciudad de Neuquén en la República de Argentina. Toda una vida fructífera que dio testimonio a los que lo tuvieron de cerca y fueron bendecidos por sus palabras y ejemplo. Fue presidente de las iglesias evangélicas del país, vicepresidente de la Alianza Bautista Mundial, fue nombrado vecino ilustre en noviembre de 2010, fue misionero en África, entre otras actividades. En un congreso, luego de una predicación, sintió el llamado de ir a predicar el evangelio. Junto a su esposa decidieron prepararse y luego de 4 años de seminario, llegó la hora de salir a trabajar para el Señor. Juntos levantaron 2 iglesias en Bahía Blanca y luego en la capital de Neuquén, donde pastorearon por casi 30 años, en la primera iglesia bautista de Neuquén. Lorenzo Nicolás Klink mantuvo una relación fraternal con el pastor Darío Silva y su esposa Esther Lucía. El pastor Lorenzo descansa ya en la presencia del Señor y en Hechos y Crónicas Televisión damos nuestras condolencias a sus familiares. Miembro de la Fundación Más, es ascendido al grado de cabo tercero por el Ejército Nacional en días pasados. La Fundación Más Misericordia, Amor y Servicio recibe con orgullo el ascenso a cabo tercero de Enrique Carreño, quien ha sido miembro de esta institución desde muy joven y ha recibido el apoyo de la misma para alcanzar sus sueños. La ceremonia de ascenso a cabo tercero de la Escuela Militar de Suboficiales Sargento Inocencio Chincá se realizó el miércoles pasado. Allí el cabo tercero Enrique Carreño ahora cuenta con las competencias y conocimientos necesarios para el desempeño en su vida laboral y los valores que garantizan el compromiso social para seguir representando de la mejor manera el Ejército Nacional de Colombia. Soy el cabo tercero Carreño San Juan Joan Enrique, egresado de la Escuela Militar de Suboficiales. Quiero agradecer primeramente a Dios, a la Fundación Más, en cabeza de papá Darío, mamá Esther Lu, Glorita, pastor Pachito, mi mamá Adriana y mi papá Luis Fernando. Y en especial a Casarroca Girardot, que me acompañaron en este proceso. Gracias a Dios y a ustedes he alcanzado mi primer sueño, ser suboficial del Ejército y alcanzar el grado de cabo tercero. Para continuar con su entrenamiento y estudios en el Ejército, por los siguientes 2 meses se estará capacitando en el curso XD de explosivos y demoliciones para trabajar arduamente por una Colombia libre de minas antipersonales. El comandante de policía del departamento del Cesar es diácono de Casa sobre la Roca y la manera en cómo dirige su labor ha impactado la vida de muchos. El coronel Jesús Manuel de los Reyes es el comandante de policía en el departamento del Cesar y diácono de Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Por este motivo, el medio colombiano El Heraldo realizó una nota escrita en su página web sobre el coronel Jesús Manuel de los Reyes y cómo en su trabajo ha visto el respaldo de Dios. Le aseguró al medio que se ha salvado en varias ocasiones de la muerte y de los peligros a lo largo de su trayectoria como policía, encomendándose a Dios,
y que precisamente su fe lo llevó cuando apenas era subteniente a vincularse a una iglesia cristiana. Hace ya más de 23 años tuve la oportunidad de conocer el Señor Jesús. Mi vida se cuestionaba, una vida completa, de completo desorden, de promiscuidad, llena de pornografía, y solamente conociendo el Señor fue que empezó ese proceso de purificación, de limpieza. Luego en Cartagena, en una oportunidad, estando en un hotel, tuve la oportunidad de ver el programa de Hechos y Crónicas. Y cuando el pastor Darío estaba aquí en el programa haciendo su presentación, también fui cautivado y también fui cuestionado ahí. Y luego, ya cuando fui llamado a ascenso al grado de teniente en Bogotá, en mi corazón sentí que debía de buscar esa iglesia. Y cuando llegué a esa iglesia me ubiqué por allá en un rincón. Ese día recuerdo estaba predicando el pastor Silvano, era un domingo por la tarde, y desde ese momento mi vida cambió. El Señor quitó y despojó de mi vida muchas cosas. A la policía en el departamento del Cesar llegó hace más de un año con el firme propósito de combatir la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana, pero también extendiendo la palabra del Señor no solo en su labor como diácono, sino entre sus hombres, la comunidad e incluso entre quienes han trasegado por el mundo de la ilegalidad, con el ánimo de transformarlos en nuevas personas. Uno como policía puede bien llevar su fe, y sí que la necesitamos, y yo puedo dar fe de ello, de cómo el Señor me protegió en varios escenarios, en un accidente donde yo debía estar ahí y el haberme quedado me salvó la vida. Lo mismo sucedió con un evento cuando se encontraron paramilitares y guerrillas, y Dios hizo que una persona que estaba con una afectación estomacal hizo que se retrasara la salida mía. Si no, yo hubiera estado en ese momento de la confrontación. Aquí vemos cómo Dios, de manera soberana, no libra a sus hijos de la muerte. Así es que nuestra fe no es incompatible, todo lo contrario. Nosotros, los hijos de Dios, y más aún los miembros de la fuerza pública, sí que necesitamos del Señor. Las estadísticas en cuanto a la reducción de delitos desde que el coronel de los Reyes ha estado a la cabeza arrojan una disminución del 23% de homicidios a corte del 26 de febrero de este año en comparación con el mismo periodo de 2020. En lesiones personales se presentaron 163 casos menos y una baja del 54% en hurtos al comercio, del 52% en robos a residencias, así como del 45% en hurtos a personas. También se redujeron el hurto de vehículos en un 50% y el abigeato en 67%, con 33 casos menos que a corte del 26 de febrero del año pasado. Desde que fui ordenado diácono en nuestra iglesia, Casa sobre la Roca Manizales, porque he tenido la oportunidad de trasegar por varias de ellas, hoy estoy en Valledupar, también sirviéndole al Señor, quiero decirles de que mi compromiso por servir, por testificar, cada día es mayor. Hay un compromiso y tenemos que seguir adelante portando esta esperanza que hoy en día se necesita. Durante el 2020, la fe y el fortalecimiento de la misma aumentó. En 2020 celebramos los días festivos en casa en medio de la pandemia del COVID-19. Trabajamos en casa, asistimos a la escuela en casa e incluso asistimos a los servicios de culto en casa. Muchos cristianos también recurrieron a los himnos para reconfortarse en casa, según registran portales web que recogen una base de datos de miles de himnos cristianos cantados en las iglesias. Los usuarios de la base de datos online se duplicaron cuando el nuevo coronavirus obligó a cerrar muchos templos, y los sitios web se acercaron a los 40 millones de visitas para el 2020, su mayor número de visitas desde que existe. El himno más popular de la base de datos en el año 2020 fue Santo, 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 Señor Omnipotente, un canto de 1826 de Reginald Heber que proclama la santidad de Dios.
Además, Lifeway Christian Resources, uno de los principales proveedores de libros cristianos y materiales educativos, señaló en un nuevo informe que las ventas de la Biblia entre abril y junio de 2020 aumentaron significativamente. El director general de Lifeway, Ben Mandrell, cree que el aumento de compras de Biblias se puede atribuir al deseo de la gente de buscar esperanza y santidad en momentos de gran dificultad como la pandemia. Creemos que esto no es casualidad, ya que la gente suele acudir a la Biblia como fuente de esperanza en tiempos de crisis e incertidumbre, dijo Mandrell. Mensualmente, la revista Hechos y Crónicas, Opinión Integral, nos trae la mejor información para todos. Veamos. 2021 también ha sido un año con muchos altibajos. El oleaje ha sido fuerte y es ahí cuando debemos aprender a surfear las olas de la vida. En nuestro tema de portada de la edición digital de la revista Hechos y Crónicas de marzo, conozca el gran mensaje que nos dio Giovanni Olaya, vocalista de la banda Pescado Vivo, para no ahogarnos en medio de los problemas de la vida. Además, entérese de su más reciente éxito, Voy a surfear la ola, interpretada junto a Juan Celaverde, ganador de la Voz Kids 2018. No se pierda esta edición, está buenísima. Lo invitamos a ingresar a nuestro portal www.revistahic.com para que descargue la edición de marzo en formato digital. La próxima semana espere más temas de interés para usted y su familia. Visite nuestras redes sociales. Estamos como @revistahic. Todos necesitamos del amor y gracia de Dios, y para eso llega un tiempo con nuestro director. Amado Dios, te agradezco por proporcionar la oración como antídoto contra la inquietud. Cuando mi corazón está lleno de ansiedad, solo puedo ver mis limitaciones. No me es posible encontrar tu paz. Sin embargo, cuando mi corazón está lleno de agradecimiento, logro ver toda tu provisión. Tu paz es inevitable. Así que, respondiendo a tu generosa invitación, llevo cautivo cada pensamiento para que se someta a tu Hijo. Dirijo la atención de mi corazón y de mi mente a la virtud de Jesucristo. Te encomiendo todos mis afanes. Recibo a cambio el regalo incomparable de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, y hasta aquí esta edición de Hechos y Crónicas, Opinión Integral. Gracias por la sintonía, usted hace que nuestro programa siga creciendo. Si quiere ver este capítulo o anteriores, lo puede hacer a través de nuestra página web www.hechosycronicas.tv. También lo invitamos a que se suscriba a nuestro canal de YouTube y nos siga en otras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Les enviamos un gran abrazo. Bendiciones para todos.